Doctores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer y un privilegio. Y hoy estamos de plácemes, estamos de gala, porque en efecto las noticias merecen ser reflexionadas y qué mejor reflexión que la invitada del día de hoy, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Realmente, ahora sí que para reflexionar, traer a los que saben reflexionar. Y mira, hay personas que hay que leer todo el currículum para ubicarlos, pero hay personas que el solo nombre ya es la síntesis con todo el peso que el currículum representa. Y ese es el caso de nuestra invitada de hoy, nada menos y nada más que la doctora María Casado González, conocida por toda la comunidad bioética. Biocultores, si no saben quién es la doctora María Casado, de verdad, por favor, pidan disculpas. Pero es un verdadero honor tenerla. Doctora María Casado, Pepe ahorita por favor da una pequeña síntesis de su currículum, muy pequeño porque si no nos llevamos el programa completo con todo lo que ella representa. Pero doctora Casado, un verdadero honor. Bienvenida a esta su casa, Bioethics News. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida. Buenos días España, Barcelona, supongo está usted en Barcelona. Buenas noches México. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un verdadero gusto estar en contacto con México y con dos ciudades preciosas que he tenido la fortuna de conocer, como son Puebla y Querétaro, ¿a cuál más? Y gracias, simplemente estoy encantada de estar con ustedes. Buenas noches. Gracias, doctora. Pepe. Sí, muchísimas gracias, doctora María Casado. Ella es fundadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, directora del mismo de su creación de 1995, creadora y directora del Máster en Bioética y Derecho, Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona, y hasta ahí me quedo porque si no, como dices bien, doctora Nessa, se nos va el tiempo. Así es, no, se nos va el programa completo. Bien, doctora Casado, Las leyes de la bioética, un libro producido por Editorial Gediza, que actualmente es un clásico. Realmente todos los que nos hemos educado en bioética tuvimos la obligada lectura de este libro, que a la vuelta del tiempo dijo, cumplió algo que usted plantea en la presentación del libro y que era en ese entonces una preocupación de que el derecho no formara parte del constructo de la bioética, del constructo epistemológico de la bioética, y que la bioética quedara así con un rango, una caracterización más filosófica, más abstracta, una serie de cuestionamientos, pero que no terminara de aterrizar en algo más frontal y sobre todo que el derecho no estuviera incluido en esa construcción. Afortunadamente, su preocupación, el tiempo la resolvió con la introducción del derecho en el constructo de la bioética y actualmente es impensable el no incluir al derecho en todas las cuestiones bioéticas y sobre todo, por ejemplo, en nuestra comunidad está compuesta más por profesionales de la salud y sobre todo ahí en la trinchera, como le decimos, el atender todos estos cuestionamientos en ámbito de la salud, siempre enmarcados entre lo ético y lo legal. Entonces, por un lado, esta preocupación de que el derecho estuviera incluido. Y por el otro, doctora, más particularmente hacia México, ignoro la realidad de otros países, pero si ahora no valdría la pena poner en el plató de la discusión otra nueva preocupación en si no nos estamos yendo ahora a demasiada judicialización. O sea, sobre todo en el ámbito sanitario, el estar observando tanto las leyes, las normas, los reglamentos, que están más preocupados por cumplir la ley que por atender el caso en toda su complejidad, que por supuesto de pronto va más allá de lo que la ley indica. Doctora Casado. Pues es muy interesante la reflexión que hace, profesora. Yo
cuando planteé la necesidad de unir bioética y derecho, hace mucho tiempo, estoy hablando de principios de los 90, a lo que me quise referir es no a las normas estas menores de la base del ordenamiento, pequeños reglamentos que a veces nos hacen la vida difícil, sino a las normas fundamentales, a las que están basadas en principios, a las normas de las constituciones, a las normas de las grandes declaraciones de derechos, por ejemplo, en el ámbito europeo, el Convenio de Derechos y Biomedicina, que en el Estado español es parte del ordenamiento interno. Mi idea era que en una sociedad plural, que no comparte credo, teníamos que buscar un marco para resolver los conflictos que nos fuera común. Y eso lo suelen proporcionar las grandes normas fundantes. Por supuesto, también las éticas, y en el caso de la bioética, los grandes textos de la ética médica. Pero la norma, el vértice de la pirámide, ¿no?, nos proporciona un marco de derechos humanos en el que nosotros podemos convenir. Y cuando a veces hay una opinión ética o de conciencia diversa de otra, pues también hay que darse cuenta de que al no ser homogénea la sociedad, eso se da mucho, ¿no? Y hay que atender a un marco en el cual profesionales de la salud, personas que se dedican a la reflexión y, por supuesto, el paciente en cada uno de los casos pueda compartir ese marco para resolverlos. Y además, cuando hay disenso, al final, muchas veces el propio médico pregunta, ¿y qué dice la ley? Porque a veces la ley zanja la discusión en ese momento, ¿no? Yo siempre digo que, por otra parte, no debe condicionar la ley más que la medida de su aplicación, porque nosotros como ciudadanos podemos cuestionarla siempre. Yo, por ejemplo, desde el observatorio he intentado que algunas leyes se modificaran, que se elaboraran normas que obedecieran a jerarquías de valores y de principios distintas. Es decir, yo creo que tiene que haber esa interacción entre la sociedad, el sistema político, el jurídico, la filosofía política que está tan próxima, si no digamos que es la misma con la filosofía moral y la ética. Y creo que de todo eso, de ese entramado normativo, es de donde nosotros podemos encontrar soluciones. El libro de Gedisa fue de los primeros, el de las leyes de la bioética. Y yo intenté además hacer un poco el panorama, que no solamente fuera el de España, que era donde lo publicábamos, sino también Argentina, México, hacer un abanico de qué era lo que teníamos en común, qué normativas había entonces en bioética, que había muchas menos que ahora, pero yo creo que fue un ejercicio interesante porque también nos dimos cuenta de que los grandes principios normativos coincidíamos. La dificultad está muchas veces, doctora, en bajar del principio en el que acuerdas al caso concreto, ¿no?, porque es una argumentación larga, pero bueno, yo también ahí creo que el derecho tiene mucha tradición de los grandes casos que se resuelven en los altos tribunales, que nos dan también pauta de cómo argumentar, cómo seleccionar hechos, cómo seleccionar valores, cómo buscar soluciones aceptables. Pienso que en ese sentido mi aportación a la relación entre la bioética y el derecho, que en su inicio se veía con cierta desconfianza, como si yo pretendiera juridificar la bioética, normativizarlo todo, que para nada es mi intención. Piense que yo procedo de la filosofía del derecho, que somos un poco unos raros en la Facultad de Derecho, ¿no? Pero yo creo que es bien importante eso porque nos permite, como digo, encontrar ese marco de acuerdo que es la promoción de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda no solo de la protección de la dignidad de las personas, sino de un criterio de justicia y de igualdad que yo pienso que es cada día más importante, ¿no? Y una cosa también me gustaría decir, no quiero extenderme, pero respecto al libro hay una cuestión muy interesante. En su momento lo editamos con un CD, porque era tal la normativa que queríamos dar, que la forma era darlo en un CD. Entonces era modernísimo. Hoy día, ¿a quién se le ocurre poner un CD con el libro? Y decir, es más importante el CD que el texto del libro. El CD es fundamental. Hoy día le das a un link y tienes todo. Ahí hemos evolucionado también mucho. Pero en aquel momento fue difícil conseguir incluso que los libreros quisieran vender un libro que uno de sus grandes atractivos
era el CD que contenía, porque no tenían los esquemas ni mentales, ni siquiera tampoco la forma de exponerlo, ¿no? Así es, Pepe. Sí, a ver, estoy encantado de escucharla. Quisiera, la verdad, que sí se extendiera todo lo que usted quiera. El programa, por supuesto, es suyo. Pero en efecto, cuando estamos hablando de la bioética y más cuando se participa en comités clínicos de bioética, siempre las discusiones en torno a un caso terminan cuando alguien saca una ley. ¿Me explico? Es decir, estamos en un tema de los clásicos dilemas: aborto, eutanasia, desconexión, y siempre sale el tema, pero es que la ley dice, y se termina la reflexión bioética. Es decir, como que la irrupción del derecho, y a lo mejor ese es un vicio que de repente se contiene. Ok, ya discutimos mucho, ya cada quien dio su punto de vista, pero ¿qué dice la ley? Y se termina la reflexión bioética, que es justamente el ámbito en donde empieza la bioética, porque si bien el derecho obviamente es una herramienta indispensable para dirimir aquellos casos difíciles, resulta que la bioética justamente dirime casos difíciles, esto es, esos dilemas en donde el derecho no alcanza a llegar. Y justamente la provocación de la reflexión bioética hacia el derecho es irrumpir en aquella parte en donde el derecho ha sido rebasado, y esa es justamente la parte de la riqueza de la reflexión bioética, y paradójicamente parece ser que la misma disciplina es el gran dique para la reflexión bioética. ¿Cómo hacer, doctora, desde su perspectiva, y claro, eso es ir y venir en esta propuesta de cómo solventar, cómo evadir esa parte en donde la riqueza de la reflexión de la bioética es frenada por el simple argumento de no podemos hacer nada porque es lo que dice la ley? Bueno, a mí me parece una mirada pobre con respecto a lo que dice la ley, que comparto que pasa, no es que diga que sea la opinión del doctor, sino que realmente sucede, pero es una mirada, yo diría, simplificadora, porque en general mucha gente lo que quiere, sinceramente, es que le den una receta. Sea esa receta de cocina o sea 4 principios de la bioética en plan principialista, o sea una ley que aplicar. Yo creo que la riqueza de la bioética, me lo sugería cuando usted hablaba, tiene mucho que ver con que trabajamos en una zona de grises. Y la zona de grises es siempre un territorio de frontera en que las cosas pues o están bien o mal, ya ni nos preocupan. El asunto es todo ese territorio en el que las opiniones son diversas, los matices de los distintos cursos de acción que se puedan proponer conducen a resultados que a lo mejor ninguno es magnífico, y hay, como digo, esa dificultad de moverse en esa zona de gris. Sin embargo, nosotros en bioética muchas veces cuando estamos en una deliberación, decimos mucho que esto es muy complicado, que es muy complejo. O sea, un caso de aceptación por sustitución, un caso de lo que fuere. Es muy complejo y es muy complicado. Y luego queremos una respuesta de sí o de no. Y eso lo vamos a buscar muchas veces a la ley o a argumentos de autoridad. Yo creo que lo que es la interpretación de la norma, que debe ser flexible, yo por eso he hablado mucho de bioética flexible, debe ser flexible porque los tiempos varían, porque las sociedades no son idénticas y porque, por supuesto, los casos tampoco lo son, ¿no? Entonces yo creo que la idea de que en un comité de bioética la ley cierra el caso es equivocada. Para mí la ley cierra el caso en sede judicial. El juez está obligado a cumplir la ley, pero es que antes tiene que interpretarla. Y en muchos de estos casos la norma no es clara. Entonces, con una buena argumentación se puede llegar a una solución o a otra, ¿no? Entonces, claro, si nosotros nos lamentamos a leer la letra de la ley, que también esto es curioso, porque toda persona que sabe leer cree que sabe derecho. Y no es eso. Muchas veces están leyendo un texto que está descontextualizado de otras normas y se empeñan en la aplicación de un reglamento de rango ínfimo cuando hay otras normas que están por encima que justificarían una interpretación completamente distinta, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, todo eso requiere un ejercicio argumentativo que muchos comités no están
ni dispuestos ni sinceramente preparados para ello. Yo creo que los comités de ética, ya lo llevo diciendo tiempo, necesitan personas con más formación en muchos casos. Por ejemplo, hoy día con el tema de los datos estamos vendidos, es un tema muy complejo, que la mitad, no, raro es el comité que tiene un especialista, y sin embargo todo pasa por ahí. Entonces yo creo que el problema es ese, ¿no? Que a veces buscamos la solución o estamos cansados de debatir, no hay acuerdo, y entonces ¿qué hacemos? Llamamos a papá derecho que nos diga lo que tenemos que hacer. Antes llamábamos al cura, ahora llamamos a papá derecho. A ver, aquí la doctora acaba de decir varias cosas que me parecen capitales y me parece importante recalcar. Una de ellas es, la ley puede ser cuestionada. O sea, no es una ley absoluta, inmutable, que no pueda ser en un momento dado cuestionada incluso en su espíritu, porque ahí en filosofía del derecho siempre una cosa es el espíritu de la ley y otra cosa es cómo queda ya en el plano más pragmático del derecho. Y otra que, por favor, biocultores, sobre todo los que son miembros de comités hospitalarios de bioética, por favor, espero hayan escuchado lo que ahorita voy a recalcar. O sea, el caso no necesariamente lo cierra la ley. Y la ley no es una receta de cocina para poder resolver los casos. Ojo con esto, porque desgraciadamente, que fue el primer planteamiento que hice, que de pronto se está cayendo en esta dinámica de excesiva judicialización, sobre todo al interior de los comités hospitalarios de bioética, que acaban en una cosa de así, receta de cocina, esto dice la ley, no hay más. Y entonces nos estamos yendo al otro extremo, también muy peligroso, donde los matices, este umbral de grises que ahorita bien ilustró la doctora, se pierde y podemos estar cometiendo incluso cosas mucho más graves que previo al análisis del caso. O sea, podemos nosotros estar causando más daño por la forma en que queremos resolver a punta de receta que como estaba el caso previamente a nuestra intervención. Y aquí entonces, doctora, quisiera enlazarme porque estamos hablando sobre el libro Las leyes de la bioética, producido por Editorial Gediza, un clásico ya que se los recomiendo ampliamente, pero estaríamos pasando de las leyes de la bioética a las leyes en la bioética. Y entonces ahí es... ¿Qué papel en su justo medio ha tenido, ya más o menos se ilustró, pero tendría que seguir teniendo el derecho en la bioética para que la bioética siga teniendo un desarrollo y un constructo epistemológico razonablemente ponderado? O sea, ¿dónde podríamos establecer un límite o si es que lo tiene, si es que lo tiene un cierto límite de la intervención del derecho, o hasta dónde hasta dónde los papeles preponderantes entre la ética y el derecho, ¿quién va primero? ¿Quién tiene que ir en la punta? ¿La ética o el derecho? ¿O tienen que ir a la par? Porque la bioética se sigue construyendo, tampoco es una disciplina ya cerrada, ya finiquitada en su constructo, y conforme el mundo va, simplemente ahorita con la pandemia, la bioética sufre modificaciones, sufre revoluciones a su mismo interior. ¿Y cómo entonces las leyes en la bioética tendrían que seguirse construyendo o posicionando? Doctora Casado. Bueno, yo creo que realmente lo que he hecho es muy importante tener claro que la bioética es una disciplina en acción. No es cerrada, es en acción, por lo mismo que dijimos. Lo mismo que el ser humano evoluciona, las ciencias adelantan, que es una barbaridad, pues, y la sociedad evoluciona. Pues igualmente la bioética es una disciplina que necesariamente debe hacerlo. Yo creo que a la hora, por ejemplo, de que un comité reflexione sobre un caso difícil y diga que aplico la ética o el derecho, a mí no me parece una disyuntiva que debamos tomarlo por ahí.
Yo creo que lo que hay que intentar en un comité es, primero que nada, hacer una buena selección de hechos, valores, normas, posibilidades de acción, etcétera, y tomar deliberativamente un acuerdo. No siempre es posible, pero bueno, lo que me parece importante es que del derecho podemos aprender metodología de resolución de casos difíciles, que es lo que yo quería diciendo antes, porque lo llevamos desde los romanos y antes, estamos trabajando en los grandes casos siempre. Pero lo que me parece importante es que el comité decida lo que decida, sea capaz de argumentarlo en el acto. Claro, es mucho más fácil decir he aplicado el artículo 3 de la ley 2728 que explicar por qué. Pero yo creo que los comités tienen que entrenar en eso. Porque aunque el comité tome una decisión que de entrada puede parecer que no es estrictamente la aplicación de la ley vigente, si uno lo argumenta, y es que los comités tampoco están para dictar doctrina legal, es decir, solamente pudieran ser, digamos, impugnadas sus decisiones después de un proceso judicial complicado, porque un médico hiciera algo que diga, un comité me aconsejó. Bueno, pero si el comité explica los porqués, los jueces a los médicos y a los comités y a las personas les escuchan, es decir, verdaderamente un juez escucha a la profesión sanitaria. Entonces, yo diría que no hay que tener tanto miedo por ahí. Hay que saber argumentarlo y explicar por qué hemos tomado esa decisión y estar tranquilos en ese sentido. Si, claro, nuestra decisión es una violación flagrante de la ley, ahí tendríamos que tener cuidado, pero no por nuestra argumentación ética, sino por las consecuencias que pudiera tener haber infringido la ley y que alguien te denuncie. Pero claro, ahí siempre estamos en esta cuestión. Si nosotros obedecemos a nuestra conciencia y en ese caso hemos de violentar la ley, queda salvo nuestra conciencia, pero el derecho pudiera caer sobre nosotros. O al revés, si seguimos la ley y violentamos nuestra conciencia, obviamente lo que habremos hecho es ir contra nuestros principios, ¿no? Esa es la típica discusión que lleva a la objeción de conciencia en muchos casos, o que puede llevar a discusiones en torno a la desobediencia civil, a una ley que se encuentra injusta, etcétera. Pero a mí me parece que el empeñarse en aplicar la ley a rajatabla, tal y como la entiende alguien que muchas veces ni siquiera es de derecho, o es un leguleyo, que también los hay muchísimos, estos empeñados, amarrados a la letra de la ley, muchas veces lo que da es soluciones de injusticia, sumum ius, summa injuria, decían ya los latinos, es decir, que a veces de la aplicación, bueno, para eso estaría un ordenador, no haría falta un intérprete, no haría falta un juez, no haría falta nada. Entonces yo creo que hay que estar seguro de lo que se hace, de los elementos que se han tomado en consideración y anotarlo. Yo diría que es importante que nosotros, mire, jurídicamente llamaríamos preconstituyamos pruebas. Si un juez nos pide la historia, aquí tiene, mire, me aconsejaron esto, lo hicimos aquí, las razones fueron estas. Pero claro, ya estamos ahí nosotros mismos teniendo miedo a qué nos va a decir el juez, o sea que estamos juridificándonos nosotros mismos, no otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que eso es complicado, ¿no, doctora? Porque como yo decía antes, a veces entre la ley y el caso hay un gap grande, ¿no? Entonces, bajar de eso es difícil, como la argumentación de seamos justos o respetemos la no discriminación. Al caso concreto, pues a veces hay un recorrido largo que es complicado. Pepe. Sí, hay una pregunta que quisiera realizarle, doctora, y que escuchándola motiva mucho la reflexión justamente entre esos dos movimientos, que uno sería llevar la ética al derecho y las aportaciones propias que hace el derecho en la reflexión bioética. Pero existen dos grandes modelos desde mi propia experiencia, y limitada por supuesto, y de ahí brota mi pregunta, de las formas de la práctica del derecho. Una que es más, sobre todo en Latinoamérica, que va ligada más a lo que dice la norma, lo que dice la ley, y de ahí bajar la rajatabla a los casos específicos. Pero por otra parte está el modelo sajón, que apela más a casos específicos, que va más orientada hacia otro tipo de argumentación. ¿Cuál sería esta diferencia entre esos dos modelos? El que uno a veces
y no solamente a nivel de derechos, sino a nivel de la ética, y hablo en el contexto latinoamericano, concretamente en el caso mexicano, estamos más casados con lo que dice el principio, con lo que dice la regla, pero existe esta otra mirada de otra forma de hacer bioética y también de hacer derecho, que pertenecería a la tradición sajona, de un carácter más utilitarista y más ligada a una cuestión de carácter casuística. Me gustaría saber su opinión, doctora. Es un tema muy interesante que desde luego para mí sobrepasa la bioética porque entra de lleno en el derecho comparado. Es decir, el sistema de common law, el sistema anglosajón, frente al sistema continental o el sistema de derecho romano-germánico en el que está incluido los países latinoamericanos, pues son dos, como bien explicado, son esas dos formas de ley. Lo que sucede es que muchas veces se piensa que de la ley, que suele ser general y abstracta, en la que se incluya, después se pueda deducir el caso, que es el modelo nuestro, versus el anglosajón, que es ir del caso, construirlo a partir del caso, es más libre el segundo. Yo lamentablemente no puedo estar de acuerdo con eso, porque el juego anglosajón está ligado de pies y manos por el precedente. Y en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, el corsé es la ley. En el sistema jurídico anglosajón, el corsé es el sistema de precedentes. Y para apartarte del sistema de precedentes, debes justificar que tu caso no es como el otro caso, que solo lo parece. Es decir, que algunas cosas que el juez dijo no eran esenciales para el caso, sino que eran obiter dictum. Es decir, hay una rigidez que yo voy a hacerle una reflexión. Más allá de que el sistema anglosajón tenga que ver con la mentalidad anglosajona y demás, el utilitarismo, los criterios más ultraliberales hoy, con los que yo desde luego no estoy de acuerdo, el problema es que si nosotros nos fijamos en cómo incide la ley a nuestro estilo, digamos, no el derecho, sino la ley, en el cambio social, es una herramienta mucho más rápida, porque para cambiar la mentalidad, cambiar los precedentes, hay que cambiar la mentalidad de muchos jueces, y los cambios de mentalidad son lentos. ¿Por qué digo que eso es así? Pues porque estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, cómo los ingleses, bueno, ahora ni siquiera están, ¿no? Pero durante décadas han aproximado su sistema más basado en decisiones judiciales a empezar a dictar leyes, eso sí, más casuísticas y con una construcción diferente, pero por eso, porque tiene una capacidad de incidir en la realidad mucho mayor, ¿no? Entonces yo, la invocación al precedente y al principio y al caso en el ámbito anglosajón, no sé si del todo nos conviene, porque además hay casos que se resuelven muy bien, pero casos que cuando cambia la mayoría del tribunal, como está ahora temiéndose, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues vete a saber qué pasa, ¿no? De la ley al caso, lo que hay que hacer es interpretar y establecer, pues como decía, a base de la argumentación, qué es lo que se aplica a esta ley y qué es lo que se aplica a la otra. Por ejemplo, en mi país tenemos una discusión ahora a propósito de la obligatoriedad de las vacunas. Tenemos una ley de salud pública que permitiría perfectamente obligar a la gente a vacunarse. No lo hacemos. Tenemos un índice de vacunación muy alto que dicen los epidemiólogos no lo requiere, ¿no? Pero ¿qué estamos valorando? Si es políticamente correcto, si eso hará que la gente se vacune más, si eso hará que haya más rechazo de los antivacunas, si son unas cuestiones de conveniencia y de razonamiento de políticas públicas que son verdaderamente muy interesantes y que a lo mejor hacen que teniendo la ley, pues mire, ahí está, no pasa nada, no la vamos a usar, porque nos parece que socialmente no es necesario. Y luego, en este caso concreto, también mucha gente confunde que digas que la obligación de vacunarse existe con lo que la gente la lleven forzada a poner la inyección por entre 4 policías, ¿no? Es bien diferente, ¿no? Pero bueno, puede quizás servir de ejemplo de lo que yo venía a decir, ¿no? Y que me ganó el comentario, porque justo
para allá quería ir, de cómo ve usted las leyes, las leyes de la bioética en momento de pandemia. ¿Se quedaron cortas? ¿Estuvieron a la par? ¿Abonaron? ¿Restaron? Y sobre todo, me ganó usted el comentario de... En este fenómeno que ahorita estamos viviendo de las personas que no quieren vacunarse y esta ponderación que ya se ha comentado aquí en otras emisiones del bien público versus el bien privado, y ahí el papel justo de la ley ante la protección del bien privado versus la protección del bien público, y que de pronto choca. Y a nivel social, pues nos ocasiona un poco lo que estamos viviendo de la necesidad de una vacunación masiva para contender de mejor forma con la pandemia, pero por el otro lado, esta cuestión de la protección también del bien privado, que a muchas personas las lleva a de alguna forma estar amparadas para no vacunarse, y de esta forma se crea ahí este conflicto entre una necesidad de salud pública de vacunación versus una situación legal de protección al bien privado. Espero haberme explicado bien, doctora. Bueno, yo creo que primero a lo general que me ha dicho, ¿no? En la pandemia las leyes han ido a la par, o antes o después, o cómo. Yo creo que la pandemia ha pillado descolocado a todo el mundo. A pesar de que estaba avisadísima, no lo miramos. Había montones de informes que decían que esto pasaría, pero no ha habido una respuesta previa de preparación, como creo que todavía, después de lo que hemos pasado, tampoco la hay para una próxima ola que pudiera haber, ojalá que no, más grave e igual de contagiosa. Con lo cual, yo ahí tengo que volver a hablar de la relación que hay con la política. Es decir, porque no hay leyes, sino hay decisiones políticas previamente. Es decir, en nuestros países, tanto México como España, como en nuestro contexto, que son países que las leyes se elaboran democráticamente, al menos en principio, después podemos cuestionarlo, pero entonces me tendrán que invitar otro día, sería una cuestión de política jurídica. Yo creo que las decisiones políticas que se han tomado, claro, han variado de unos países a otros porque había también una cierta incertidumbre científica, ¿no? O sea que no puedo decir que la ley haya servido mucho. Sí ha servido para confinar a las personas, para decir quédate en casa, lávate las manos, pero a la vez, como ya he dicho muchas veces, no ha tenido en cuenta realidades sociales que impedían, pues por ejemplo en este caso, ambas cosas. Hay personas que no tienen acceso a agua corriente y que tampoco tienen casa, ¿no? Yo creo que no hemos sabido responder a una cuestión de tal calibre, ¿no? Por ejemplo, otro tema muy importante es la necesidad de hacer mayor inversión en sanidad y en temas de salud, de sanidad pública. En mi país la sanidad es gratuita y universal, pero desde la época de los recortes, de la crisis, se han ido recortando digamos, gastos y presupuestos, y en buena medida privatizando muchos beneficios. Yo estoy completamente en contra de ese tipo de políticas porque considero que la idea de justicia, de igualdad, de globalidad, hoy día son en bioética tanto o más importantes que la autonomía. No quiere decir que una cosa evite la otra, pero quiero decir que la mirada no debe ser solo autonomista. Yo cuando empecé a trabajar en bioética, lo que más me preocupaba era salir del paternalismo médico y de que me tomaran decisiones por mí cuando yo fuera al hospital. Y yo era una autonomista acérrima. Y conforme han pasado los años y hemos ido logrando facetas o parcelas de autonomía en el ámbito sanitario, derechos de los pacientes, derechos de los enfermos o de los, más bien de tipo de consumidor o lo que quiera que fuese, ha sido más importante darse cuenta de que la justicia, la equidad, el acceso, yo diría que son una condición absolutamente necesaria si creemos en la dignidad humana y en la igualdad entre los seres humanos, que debe ser, yo diría, una pata fundamental de la bioética. Ya cuando se hablaba de principios, se hablaba de respeto a las personas, autonomía,
y de justicia y equidad. Es decir, y la creciente desigualdad del mundo hace que seamos cada vez más cuidadosos con las cuestiones. Yo creo que debamos ser más cuidadosos con las cuestiones de igualdad en el acceso, ¿no? Hablamos de los antivacunas que no se quieren vacunar, pero ¿cuántos hay que desearían vacunarse y no pueden? Es decir, es que hemos gestionado esto bastante mal, y aunque fuera solo por egoísmo, sabemos que si hay un cambio de cepa va a ser en zonas donde la vacunación es muy baja porque no han tenido dinero para comprar las vacunas, ¿no? Los laboratorios han servido primero a los países que han pagado bien, los países no han sido capaces de negociar con la misma fuerza que negociaron en otros casos con los laboratorios para que se hicieran licencias de explotación, se distribuyeran las vacunas adecuadamente, que figuras jurídicas hay las que quieras, ni siquiera el mecanismo COVAX ha repartido las vacunas que dijo que iba a repartir, ni siquiera las que tiene las ha repartido. Pues yo solo puedo decir que ahí hay un grado grande de contradicción entre lo que decimos y lo que luego sucede, y una mirada verdaderamente egoísta, insolidaria y en manos completamente del beneficio privado. Eso me parece algo muy grave. Y lo es. Doctora, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. O sea, así no juego, Pepe. Hay que hacer un programa especial para la doctora, pero nos ha dado de verdad una ilustración muy, muy concreta, pero al mismo tiempo muy profunda, de cómo el papel de la ley dentro de la bioética no debe ser ni absolutista, ni nos debe generar miedo, ni nos debe acartonar en el sentido de aplicar la rajatabla y con eso creer que estamos cumpliendo o en un momento dado haciendo lo correcto. Yo creo que estas partes, estas premisas hay que recalcarlas, y quizás nunca las recalquemos lo suficiente, pero porque se torna necesario precisamente aprender a cómo manejar esta herramienta tan valiosa y tan poderosa en nuestra práctica de bioética, sobre todo en estos instrumentos que son los comités hospitalarios de bioética, aprender a manejarla de forma ponderada, de forma prudente, para justo no caer en polarizaciones o en los dos extremos. Es decir, ignorarla de forma totalmente por ignorancia, o aplicar la rajatabla, que también pues mata lo más rico que es justo este análisis, este diálogo, esta reflexión. Creo que con esa enseñanza debemos quedarnos, porque nos los está diciendo alguien que sabe sobre estas cuestiones, y que a veces nosotros, en nuestra inexperiencia y muchas veces en nuestra ignorancia, no sabemos cómo utilizar esta herramienta ahí en la trinchera. No tenerle miedo a la ley, pero tampoco ignorarla y tampoco aplicarla a rajatabla. Doctora, en su experiencia y en su trayectoria, que finalmente usted también es uno de los pilares, al menos en nuestro contexto, ahora sí, como dicen, en este lado del charco, usted es uno de los pilares también en la aportación de la construcción de la bioética. Y en ese sentido, ¿qué futuro le ve? Presente pues lo estamos palpando, pero ¿qué futuro le ve a la bioética en las décadas por venir, en final de siglo? ¿Usted considera que vamos bien, o que de plano el camino se nos está desdibujando? O sobre todo, pues las generaciones jóvenes en aquellos ayeres nos decían que la bioética era para locos, o gente que ya no sabía ni qué era lo que quería. Y actualmente, afortunadamente, la bioética ha sobrevivido a muchas cosas. Cada vez hay más jóvenes educados en bioética. Ya las facultades de medicina en México, afortunadamente, han visto la importancia de educar a los médicos con un tinte bioético. España también lo hace, muchos países en el mundo lo hacen ya.
Pero, ¿cómo vamos? O sea, realmente, ¿cómo vamos? ¿Vamos por la vereda o vamos por el camino principal? ¿Y qué futuro nos vislumbra usted a la bioética y a los bioeticistas, doctora? Bueno, yo creo que realmente se ha avanzado mucho y no tenemos por qué pensar que las cosas van a ir para atrás en lo que se refiere al reconocimiento de la disciplina, ¿no? Yo lo que sí creo es que en el futuro la bioética tiene que abrirse más en cuanto a la temática. Es decir, nosotros hemos empezado siendo personas que reflexionamos sobre los problemas de la relación médico-paciente y los conflictos de ética clínica. Bueno, ya anteriormente había habido bioeticistas que habían preconizado pues, la necesidad de tener en cuenta el medio ambiente y otro tipo de temas, pero la idea de globalizarla más, no solo en el sentido de que llegue a más gente, sino que abra el camino de su reflexión a otros campos. Antes mencioné los datos, creo que son un buen ejemplo. Vamos a tener, ahora hacemos, por ejemplo, telemedicina, en buena medida. Todo lo que tiene que ver con la telemedicina ha cambiado la relación médico-paciente y eso nos obliga de nuevo a tener cuidado con qué hacemos con los datos de los pacientes, cómo ponemos las historias clínicas, de qué forma se protegen, y de ahí al uso de inteligencia artificial para tratar cantidad de cosas con la consecuencia que tiene de saber y poder controlar a los ciudadanos en caso de que desgraciadamente tuviéramos un sistema que no fuera democrático, que pudiera caer en manos de un Estado totalitario o simplemente si nos damos cuenta que esos datos están en manos de unas muy pocas empresas, muy poderosas, tecnológicas, además en suelo estadounidense. Nosotros no hemos hecho las inversiones necesarias para tener buenos servidores, todo acaba en manos de Google, de tal. Esto es un problema que la gente que trabaja bioética debe tener claro, porque los comités de ética manejan datos y esos datos van a sitios y hay muchos intereses porque son económicamente muy rentables. El campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, el próximo día tenemos nosotros una reunión sobre uso de robots en los cuidados. Eso es una realidad, igual que la telemedicina, ¿no? Y bueno, creo que la bioética en el futuro debe estar bien abierta a el avance de las tecnologías por los muchos sitios que vienen, que de hecho es como surgió, por la aplicación de las biotecnologías a la biomedicina, ¿no? Entonces, hoy día la biomedicina, cada vez más la bioinformática, la bioestadística, más relación con los ingenieros, con los comunicadores. Ahí también es importante. Me parece que es muy interesante hacer cosas divulgativas y que acerquen la reflexión a los ciudadanos. Muchas veces los profesores o los científicos o los técnicos no quieren ir tanto a los medios porque dicen que simplifican el discurso, que les hacen decir cosas. Pero es que si no lo explica el que lo hace, ¿cómo el ciudadano va a tener una información? La que tiene es meramente comercial, acrítica. Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Cuidar la educación y la formación, como dice la Declaración Universal de la UNESCO, yo que soy la titular de la cátedra, no tengo que decir, hicimos esos libros sobre Yo me quedé cuando discutimos sobre la Declaración Universal de la UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, lo que me quedé para tratar yo era el artículo 23 que habla de la educación y de la formación en bioética. Pero eso no solo disciplina arreglada, es a lo largo de toda la vida y creo que los medios de comunicación tienen mucho que decir ahí, ¿no? Y luego eso, saber introducir en la discusión a otras disciplinas. Por ejemplo, eso, pues un estadístico, un bioinformático, personas que sepan de datos, que sepan de uso de inteligencia artificial. Es eso, ¿no? Que ya se ha adquirido un grado de complejidad que cada vez es exponencial las cosas y como no podemos saberlo todo, pues tenemos que, por eso creo yo que los comités son tan interesantes y tienen que ser tan interdisciplinares, ¿no? Para que cada uno nos explique su saber y lo podamos poner en común y de ahí se vaya avanzando, ¿no? Pepe, cerramos. Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad, un placer, un privilegio. Yo retomo la palabra a la doctora Netza y necesitamos, en verdad, un seminario, un programa más a fondo sobre estos temas.
Le agradecemos profundamente y Bioethics News, la verdad, se engalana con su presencia. Un fuerte abrazo hasta Barcelona y en la medida de lo posible, aquí tiene su casa, profesora. Muchísimas gracias. Confío en que así sea. Doctora, realmente no hay palabras para agradecerle su generosidad y sus enseñanzas. De verdad, biocultores, esa es la maravilla de tener personas como la doctora Casado cerca de uno, porque ahora sí que con 2, 3 intervenciones le hace a uno ver las cosas con otra perspectiva. Mientras, agradecemos profundamente a la editorial Gedisa por la gestión que realizó para que la doctora Casado nos acompañara el día de hoy. Y nuevamente les recuerdo Las leyes de la bioética, ya un clásico dentro de la literatura bioética, ampliamente recomendable, producido por editorial Gedisa. Por favor, léanlo, aprendan, sobre todo la introducción que hace la doctora, se las recomiendo ampliamente. De verdad, créanme, vale la pena esa introducción, porque es una reflexión donde nos hace ver justo lo que ahorita ya estamos viviendo en presente. Y sobre todo esta situación que hay que recalcar una y otra vez. A la ley hay que saber interpretarla para también saber aplicarla y utilizarla con prudencia y con acierto. Doctora Casado, no hay palabras, pero de ya le digo 2 cosas. Una, que por favor, acepte usted una nueva invitación en futuro para acompañarnos aquí en Bioethics News con alguna otra de sus obras. Voy a perseguir el libro blanco de las nanotecnologías, confiando en que nos acompañe usted nuevamente, del cual fue usted coordinadora. Y acéptenos unos chiles en nogada aquí en Puebla cuando las circunstancias lo permitan. Tiene usted abierta una invitación ya para acompañarnos aquí en México, Puebla, su casa, con unos chiles en nogada. Doctora Casado. Muchísimas gracias. Acepto. Dígame que acepta. Esperemos que la pandemia nos deje. Exacto. Okay. Díganos que acepta las 2 invitaciones. Biocultores, esto fue Bioethics News. Muchísimas gracias. Realmente hoy tuvimos, créanme, a uno de los grandes pilares en la construcción de la bioética. Y me parece que eso realmente es de agradecer. Gracias por acompañarnos, doctora Casado, y de ya tiene usted abierta otra invitación. Biocultores, esto fue Bioethics News. Gracias, hasta la siguiente, y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Gracias.